Les voy a hablar de una experiencia didáctica de un hospital digital de innovación que se creó para la asignatura de informática aplicada a la salud de la carrera de enfermería. Los antecedentes de la experiencia, como para contextualizar un poco, nosotros damos esta asignatura de informática aplicada a la salud desde hace unos 7 periodos. Justo cuando comenzaba a darse esta asignatura en la carrera, comenzábamos con el confinamiento por la pandemia, y bueno, con las exigencias de incorporar herramientas digitales para esta asignatura, cuando antes se había dado todas las asignaturas que habían visto los estudiantes eran en modalidad presencial. Entonces, estábamos también con la exigencia del modelo educativo de la universidad que nos pide desarrollar la innovación, la creatividad, desarrollar en los estudiantes ese interés por estar motivados siempre a hacer más y estar comprometidos socialmente. Con ese antecedente, nosotros comenzamos a pensar en una herramienta, una estrategia, digamos, que fuese metafórica. Y esto que ven aquí con estos colores y estos resaltados es justamente el Excel en donde nosotros comenzamos a trabajar para preparar la metáfora de esta aula cuando todavía no trabajamos con inteligencia artificial generativa, sino que hacíamos todo manualmente. Entonces, lo que empezamos a hacer en esa oportunidad fue crear una metáfora que tuviese que ver con la realidad de nuestro país, es decir, poner a los estudiantes en una historia de la asignatura, pero en una historia que tuviera que ver con las cumbres del Ecuador. Como ustedes saben, Ecuador es un país que se caracteriza por tener muchísimas bellezas naturales, especialmente volcanes y lugares turísticos a los que muchas personas internacionalmente incluso vienen a visitar. Entonces nosotros creamos una metáfora en donde los estudiantes tenían que ir escalando unas cumbres que le llamábamos cumbres del Ecuador, ir escalando esas cumbres, y los desafíos de la asignatura eran, cuando eran superados por los estudiantes, se les canjeaban por implementos para escalar, para ser montañistas, se les canjeaban por metros de altura, es decir, que los estudiantes iban viviendo una experiencia en la que iban ganando premios, ganando, digamos, medallas o condecoraciones, que luego iban a un lugar y canjeaban por aprovisionamiento para escalar, o canjeaban por ropa, por zapatos y por metros de altura. Entonces nosotros, este proceso de pensar en cómo iba a ser la innovación, nos llevó prácticamente unos 2 meses. Y eso les cuento como antecedente para mostrarles cómo fue esa primera experiencia de aula iconográfica y metafórica que estuvo basada en el aprendizaje basado en retos. Aquí lo que ven es cuál era la imagen central de esa metáfora. Para esto nosotros incluso tuvimos que tener ayuda de un diseñador gráfico que nos ayudara con cuál va a ser la imagen central, cómo iban a ser los iconos que iban a estar ubicados en cada parte del aula virtual en Moodle. Y cada espacio de esa aula virtual se relacionaba siempre con el ser montañistas. En esa aula virtual nosotros, yo no era docente, sino que era una guía de montañistas, y cada estudiante era un montañista que estaba escalando esas cumbres. Lo que hicimos nosotros fue colocar para cada cumbre, de acuerdo con la altura que tenía, para cada parcial. Entonces, el primer parcial era una cumbre no tan alta, el segundo parcial una cumbre un poco más alta, y así hasta que llegaba a la evaluación final. Lo que ven aquí abajo son los iconos que tenía el aula, por ejemplo, de la cafetería, ¿cómo se llama? Del ambiente para buscar los recursos dentro de la montaña, e incluso cuáles eran los iconos que ellos iban a encontrar para buscar sus materiales, sus lecturas que iban a hacer en la asignatura. Todo esto lo hicimos manualmente, es decir, pensábamos cuál era la metáfora, la escribíamos, la redactábamos, cuáles eran los iconos, cómo iban a distribuirse dentro del aula virtual, y luego configuramos lo que se llama una maqueta. Esa maqueta la hicimos en Genially, y luego fuimos incrustando dentro de esa maqueta las interacciones para que el estudiante las encontrara en el aula virtual. Esa aula la usamos durante un tiempo. Luego ahora con la inteligencia artificial quisimos actualizar la experiencia, revisamos nuevamente cómo se estaba dando el aprendizaje y la enseñanza de la asignatura, revisamos que los resultados de aprendizaje de la asignatura conducían al desarrollo de prototipos funcionales informáticos,
Y comenzamos entonces a fortalecer una colaboración internacional que realizábamos de manera interdisciplinaria entre estudiantes de enfermería y de ingeniería. Es decir, en el aula anterior también había esa colaboración interdisciplinaria, pero se hacía en esa otra aula. Después de esa colaboración interdisciplinaria, los estudiantes de ingeniería se quedaban trabajando conmigo en unas pasantías virtuales internacionales y mejoraban los desarrollos que habían hecho con los estudiantes de enfermería. Buscábamos también la integración de docencia e investigación en esta experiencia y nuevamente revisamos el modelo educativo de la universidad que nos exigía que los estudiantes fueran críticos, innovadores, que se entusiasmaran por la innovación y por hacer algo que contribuyera con el entorno. Entonces comenzamos a utilizar el chat GPT en primer lugar, eso fue el semestre pasado, para construir una metáfora nueva, una metáfora diferente. Yo usé en primer lugar esta instrucción, este prompt, y le dije, actúa como experto en innovación educativa, presenta 3 propuestas de metáfora para un aula virtual de la asignatura informática aplicada a la salud que se dicta en la carrera de enfermería. La metáfora debe integrar la realidad cotidiana de un mundo imaginario con el uso de tecnologías con fines de salud pública. Y en las metáforas, los profesionales de la salud deben trabajar en equipo para la producción de prototipos funcionales informáticos y deben interactuar en ese espacio virtual como una experiencia de aprendizaje que refuerce la idea de progreso, conocimiento y colaboración. Con esta instrucción, de lo que quería era que la inteligencia artificial me diera una propuesta de cómo podía hacer esa nueva metáfora del aula virtual. Me dio 3 alternativas: una ciudad inteligente de la salud, la nave de exploración del futuro de la salud y el hospital digital de innovación. Luego de leer en qué consistía, cómo se describía cada una de estas ideas de metáfora, yo escogí el hospital digital de innovación por lo que describía. Y describía que el Hospital de Innovación era como un mundo en donde el aula se convierte en un gran hospital virtual donde los profesionales de la salud de diferentes disciplinas trabajan juntos para desarrollar herramientas informáticas que puedan implementarse en situaciones de salud pública. Y ese era justamente el resultado de aprendizaje de la asignatura. En este hospital habían unidades especializadas donde se desarrollan aplicaciones para el monitoreo de pacientes en escenarios simulados de salud pública. Y cada estudiante es un profesional que trabaja para un sistema de salud que aporta conocimiento desde diferentes disciplinas y colabora con otros para crear soluciones que mejoren el acceso a la salud en todo el mundo. Y bueno, reforzando la idea de trabajo en colaboración tal como ocurre en la realidad. Y esto era lo que yo le había pedido a la inteligencia. Con esta metáfora inicial, entonces me fui a trabajar con Dalí y le dije a Dalí, diseña una imagen futurista de un hospital virtual de innovación en salud digital que represente un hospital moderno, tecnológicamente avanzado, con estructuras de vidrio y acero, luces suaves y brillantes y una integración armoniosa de la naturaleza con la tecnología, que tenga una perspectiva panorámica y una paleta de colores azul y gris. Con esa instrucción, con ese prompt, lo que me dio el Dalí, me dio varias imágenes. Yo, por supuesto, fui pidiéndole, suaviza un poco más esto, quítale lo otro, me gusta, pero tal cosa. Y con esos prompts progresivos fui definiendo cuál era la imagen con la que me iba a quedar para mi hospital. Esta imagen entonces se convirtió en el icono del aula, y es lo primero que encuentran los estudiantes cuando entran al aula virtual. Cuando ya tenía la metáfora y la imagen central del aula, también me fui otra vez al ChatGPT y le digo, tomando en cuenta la metáfora seleccionada, construye la estructura del aula virtual, simulando los ambientes que hay que disponer dentro del hospital para que el estudiante viva la experiencia de un aprendizaje basado en proyectos. Y ya le dije que podamos habilitar resultados de aprendizaje, un espacio para el análisis de la audiencia, es decir, un cuestionario que aplico al inicio, que haya un espacio para el intercambio cultural con estudiantes de otras universidades, que haya recursos de lectura, comunicación e interacción, evaluación y retroalimentación, presentación de avances y evidencias de colaboración internacional. Estos elementos son los que a mí me pide el Centro de Educación Virtual de la universidad para un aula basada en proyectos. Nosotros tenemos 3 formatos: uno para el aula inversa, uno para el aula de aprendizaje basado en proyectos y uno para el aula de aprendizaje basado en problemas. Con estas instrucciones, el ChatGPT me dio varias descripciones
Para el objetivo, me dijo que podía ser la meta del hospital. Para el análisis de los estudiantes, que podía ser el área de admisión del hospital. Para el intercambio cultural, que podía ser en la sala de espera. Los recursos podían ubicarse dentro de la farmacia. El aprendizaje o las tareas de aprendizaje, la sala de educación continua. La evaluación y retroalimentación en la sala de recuperación. La presentación de avances en el quirófano y las evidencias de colaboración internacional en archivos médicos. Como ustedes pueden ver aquí, cada una de estas etiquetas metafóricas que me ofreció la inteligencia artificial tenía una descripción que a mí me convencía de que sí se podían utilizar. Por ejemplo, en el área de admisión, la inteligencia artificial me decía, en este espacio es crucial para nuestro hospital virtual de innovación. Aquí, al igual que en un hospital real donde los médicos recopilan historias clínicas detalladas para entender mejor a sus pacientes, nosotros nos embarcaremos en un proceso similar para comprender las necesidades, experiencias y expectativas de nuestros estudiantes. Es decir, la analogía que iba haciendo la inteligencia artificial de cada uno de los apartados del aula virtual se correspondía plenamente con lo que tenía que ser un hospital virtual. Por ejemplo, en quirófano, que era para la presentación de avances del proyecto hasta que terminaba la asignatura, es el área para la presentación de avances de desarrollo del proyecto y se escogió este nombre porque en el quirófano es el lugar donde se llevan a cabo procedimientos o intervenciones para la salud del paciente y en este espacio virtual los estudiantes trabajarán juntos para desarrollar el prototipo funcional informático en salud digital. Entonces, con todos estos aspectos, yo entonces cogí la imagen de Dalí que había seleccionado, me la llevé a Genially e incrusté varias etiquetas con interacción. Cada una de esas etiquetas tenía una interacción que lo llevaba a la URL del curso, del aula virtual, en donde estaba la descripción de la meta del hospital, la bienvenida, la admisión, la farmacia, sala de espera, recuperación, quirófano, educación continua y archivos médicos. Lo primero que les hacía revisar a los estudiantes, o que les hago revisar a los estudiantes al empezar la asignatura, es la bienvenida. Y fíjense que la bienvenida también se la pedía a la inteligencia artificial. Le dije, ahora elabora la bienvenida para estos estudiantes como que si fuesen trabajadores o profesionales de un equipo de salud digital. Y me hizo una bienvenida bien linda. Por supuesto que cada vez que la inteligencia artificial me da una respuesta, yo la reviso, me quedo con algunas cosas, a veces con la mayoría de las cosas, pero muchas veces yo también lo adapto a que se parezca a mí como docente. Entonces, esta, por ejemplo, como comienza la bienvenida, bienvenidos, mi nombre es Judith Francisco, soy enfermera y soy la líder de este equipo creativo e innovador. Es decir, ya no les digo más estudiantes, sino que les llamo como son parte del equipo de innovación. Em, por razones de tiempo no les voy a leer completa la bienvenida, pero les puedo decir que en esa bienvenida me describió todos los apartados que iban a encontrar los estudiantes dentro del aula virtual. Con eso quiero decirles que cada vez que al estudiante se le olvidaba dónde es que voy a buscar los materiales, dónde es que están las actividades, pues aquí se iban a la bienvenida y recordaban cuál era el área del hospital en donde iban a encontrar esos aspectos. Acá entonces les presento, por ejemplo, lo que era la imagen iconográfica también de esta metáfora, que era la parte de quirófano. Entonces, cada vez que el estudiante hace clic en cirugía menor, lo lleva a la entrega del avance 1 del proyecto, en donde están las instrucciones, el formato y la rúbrica con la que se va a calificar la cirugía menor 1, la cirugía menor 2 correspondía con el avance del proyecto del segundo parcial, y así hasta el examen final. Estas eran las indicaciones, por ejemplo, de esta parte de cirugía menor 1, donde los estudiantes más abajo consiguen la rúbrica, el formato y pueden cargar la entrega del avance. Para finalizar, los resultados de la experiencia para los estudiantes y para mí como docente. Para los estudiantes, nosotros hemos podido ver de esta primera experiencia que se aplicó que la metáfora inspirada en un entorno hospitalario es útil para mejorar la capacidad de los estudiantes para comunicarse y trabajar en conjunto con habilidades esenciales para su futuro profesional. Es un aula diferente, todas las demás aulas tienen la misma estructura que nos pide la universidad, pero cuando entran a esta aula se consiguen un mundo diferente. También aumenta el compromiso y la motivación de participar activamente en las actividades de aprendizaje, porque ellos pudieron visualizar su rol en un contexto diferente que combina lo académico con los escenarios futuros profesionales. Hasta este nivel, los estudiantes solamente pueden ver que pueden trabajar en cuidado directo, en comunidad y tal vez en investigación, pero es la primera vez que los estudiantes se encuentran con la posibilidad de trabajar en un equipo de salud digital.
También favoreció la creación de soluciones tecnológicas porque ellos piensan en una idea de una herramienta que pueda servir para el seguimiento de pacientes, para el monitoreo domiciliario, y los estudiantes de ingeniería son quienes diseñan la herramienta y al final hacen la presentación juntos en esta experiencia. También el desarrollo de habilidades tecnológicas, porque a lo largo de la asignatura, los estudiantes, las tareas que se les ponen a los estudiantes es ir elaborando, por ejemplo, alguna herramienta con inteligencia artificial, algún video también con inteligencia artificial. Y hacen simulaciones de algoritmos, por ejemplo, sencillos, básicos, pero los hacen para comprender cómo es que cómo aprenden las máquinas. Otro resultado es la internacionalización y la multiculturalidad. Esto les amplía a ellos su perspectiva cultural y profesional y les permite conocer mejor las necesidades globales de salud y la importancia de las soluciones tecnológicas que sean inclusivas. También el formato del aula permitió realizar un monitoreo continuo. Nosotros hacemos revisión formativa de los proyectos, de los avances, y una vez que carga en el área de quirófano, en la parte de cirugía menor que le corresponde, ahí es donde se califica el avance del prototipo. Y los estudiantes aplicaron conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura para presentar soluciones reales. La última parte, que es el resultado de la experiencia para el docente, para este caso para mí, pues la facilitación de un diseño pedagógico creativo, una metáfora y un aula virtual que llevó casi 2 meses. La primera vez que la hice manualmente, esta vez no me llevó más de 5 días. Desarrolló un proceso creativo, yo sabía lo que quería, pero la inteligencia artificial aceleró todo este proceso para darme a mí la posibilidad de darle eso a los estudiantes, una experiencia creativa e inmersiva que hubiese sido mucho más difícil de lograr sin el apoyo de la inteligencia artificial. También facilitó la generación de ideas, de mensajes, de em, recordatorios, por ejemplo, porque todo tenía que ver con la misma metáfora, partiendo de una integración que fue fluida entre los conceptos complejos de un entorno de aprendizaje que se convirtió en algo accesible y atractivo para los estudiantes. Aumentó la eficiencia que yo tenía en el desarrollo de contenidos. Ahí yo pude ahorrarme tiempo que me iba a llevar en la creación de la metáfora del aula para proponer diferentes mensajes metafóricos, y a eso me daba más tiempo también para dedicarme a la personalización de la experiencia educativa con los estudiantes que más lo necesitaban, la innovación y la adaptación a las tecnologías educativas, porque esto no solo mejoró la percepción de los estudiantes sobre el uso de la tecnología, sino que también posiciona al docente como líder en la incorporación de las tecnologías avanzadas para mejorar el aprendizaje. Y la última, el mejoramiento de la experiencia del docente con nuevas herramientas tecnológicas, porque yo todos los días aprendí algo nuevo y todos los días sigo aprendiendo algo nuevo con esta aula virtual, porque trato de incorporar todo lo nuevo que voy encontrando para que los estudiantes también lo conozcan y lo aprendan a utilizar. Interactuar con estas herramientas de inteligencia artificial también me ayudó a desarrollar esas habilidades tecnológicas, entonces, que van enriqueciendo mi práctica educativa en esta y en otras asignaturas de grado y de posgrado. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o alguna otra pregunta posterior al evento. Muchas gracias.